A estas alturas estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya han escuchado hablar de la Dark Web. Bueno, al menos han oído algo sobre ese sitio en Internet donde se supone que puedes navegar en total anonimato, libre de vigilancia y con total libertad para hacer lo que desees. Sin embargo, no es un lugar donde puedas aventurarte a ciegas y esperar salir ileso. Déjenme explicarles. Esto me ocurrió hace 5 meses, mientras estaba cursando mi tercer semestre en la universidad. Definitivamente no era el chico popular, más bien, era ese introvertido solitario al que veías caminando por la escuela, siempre en sus asuntos y sin intención de socializar. Las pocas personas con las que hablaba no eran por elección. Se trataba de mis profesores o compañeros de clase, y solo cuando teníamos algún proyecto en equipo o algo similar. Desde que tenía 12 años, siempre me fascinó el mundo de las computadoras y la programación. Llevo años aprendiendo a utilizar computadoras y redes, y se ha vuelto algo natural para mí. Para finales de mi adolescencia ya tenía bastante habilidad en lo que la mayoría llamaría hacking. Un día, mientras estaba acostado en mi cama, alguien en un video empezó a hablar sobre la Dark Web. Había oído mencionar brevemente ese lugar antes, pero nunca me había interesado mucho profundizar en el tema. Sin embargo, mientras el video avanzaba, me iba intrigando cada vez más y más, hasta que quise saber más sobre la Dark Web. Hice algo de investigación sobre lo que podría encontrar y hallé algo de información sobre cómo acceder a la Dark Web. Después de unas horas de búsqueda e instalar el navegador Tor en mi computadora, me encontré navegando en dicha Deep Web, explorando como si fuera un niño en una tienda de cosas para adultos. Durante los primeros días, visité sitios web antiguos, que parecían desarrollados en los años 90. La mayoría era basura aburrida, como enlaces llenos de documentos sin valor y montones de sitios de venta de drogas. Nada tan oscuro como esperaba. Tras abrirme paso por foros y enlaces, finalmente terminé en un sitio que supuestamente te daba acceso a las cámaras web de otras personas. Al principio, me pareció algo gracioso, pero luego comprendí lo ilegal que era. No encontré nada interesante, solo una multitud de personas mirando videos de videojuegos y ancianos confundidos viendo sus pantallas. Tenía varios VPN activos, así que no me preocupaba que algún acosador intentara descubrir mi dirección IP usando bots o algo parecido. Después de eso decidí jugar algunos videojuegos. Cerré el navegador Tor y apagué la computadora, sin darle mayor importancia a lo que había visto. Así que ahí estaba, jugando en mi consola Xbox, cuando mi cuenta de Skype comenzó a sonar. Un número desconocido me estaba llamando por Skype, algo raro porque apenas usaba esa aplicación. Como le había mencionado a un amigo que lo probara, pensé que era él y contesté desde mi tablet. Al responder me encontré cara a cara con un hombre a quien nunca había visto, mirándome con una sonrisa escalofriante. Sentí que el mundo se me caía encima, y colgué inmediatamente. Corrí a mi computadora y borré todo lo relacionado con la Deep Web, incluyendo el navegador Tor. Nunca regresé a la Deep Web después de eso, e incluso compré una computadora nueva, ya que la que usaba había sido hackeada. Si vas a usar la Deep Web, insisto en que primero investigues a fondo y tomes más precauciones de las que yo tomé. No entres ciegamente pensando que eres invencible y que nada te afectará. Podrías arrepentirte. Hace algunos años hice algo terrible, y a veces desearía no haberlo hecho. Algo que jamás podré deshacer. En verdad, todo comenzó con mi pareja. Bueno, mi expareja. Cuando terminamos, sé que esto podría sonar trivial, como una simple etapa de crecimiento personal. Pero lamentablemente para mí tuvo un efecto completamente opuesto. Sé que todos ustedes pensarán que fui inmaduro y que debí aceptar la situación y seguir adelante. Tal vez tengan razón, pero no lo hice. Yo la ayudaba en todo en su vida y no iba a dejar que eso quedara sin consecuencias. Sé que fue mezquino y que estuvo mal, pero deben comprender que estaba desesperado. Me sentía destrozado. Honestamente, sentía como si mi corazón estuviera en llamas, tan intenso que pensé que explotaría en cualquier momento. Sé que suena dramático, y de verdad no busco lástima. No soy la víctima aquí. Bueno, ya no lo soy. Por eso comencé a navegar en la Deep Web, tratando de encontrar algo para distraerme de mi propio sufrimiento. Solo me topaba con los típicos agujeros de conejo, cayendo en sitios y foros comunes sobre drogas y estafas.
pero lo que realmente quería era que ella sufriera, que sintiera la misma vergüenza que yo había soportado en sus manos. Mi plan original, aunque desagradable e incorrecto, no era malintencionado ni violento de ninguna forma. Solo deseaba humillarla. Tenía algunas fotos y videos de nuestro tiempo juntos, y en medio de mi enojo reprimido y mi depresión, me pareció una buena idea usarlos en su contra. Ahora veo lo equivocado que estaba desde el principio. Pero ojalá eso hubiera sido todo, por horrible que suene. Comparado con lo que realmente hice, eso no era nada. Seguí buscando y buscando, haciendo clic en enlace tras enlace, hasta que finalmente encontré algo que captó mi atención. Era un foro llamado The Naughty List, o la lista de los traviesos. En el sitio había una pregunta: ¿conoces a alguien que se haya portado mal? Si es así, tal vez deberías ponerlo en la lista de los traviesos. Perfecto, pensé. Subiría todas nuestras fotos y videos personales allí. Tal vez añadiría enlaces a sus redes sociales, y ya veríamos quién se reía después. Pensé en añadir su dirección, pero como estaba viviendo nuevamente con su familia, no me atreví a llegar tan lejos. Sin embargo, el foro no era lo que esperaba. No se podía simplemente subir el contenido. Había diferentes secciones en él, o castigos, como los llamaban. Recuerdo que pensé en lo dramático que parecía, lo ingenuo y estúpido que fui. Había varias secciones distintas, como elfo en el estante, Krampus retorcido y campos congelados, entre otras. Me hizo reír un poco, y por eso no pensé que fuera algo serio. De todas esas secciones, la de elfo en el estante me sacó una sonrisa, pero no fue la que elegí. Opté por una llamada Casa Trineos. No sé por qué lo hice, simplemente me pareció graciosa. Después de hacer clic en ella, tuve que esperar alrededor de 1 minuto y medio antes de que una página blanca y brillante se cargara, llena de algunas cajas de texto en negro y un mensaje que decía: Santa está esperando este informe. Escribe el nombre en la lista de los traviesos, completa los detalles y él hará el resto. Pensé para mí mismo, qué ridículo, pero lo llené de todas formas. Pedía el nombre, la edad, fecha de nacimiento y enlaces a las redes sociales de la persona. Todo lo que tanto había deseado estaba allí. También pedía subir fotos, y recuerdo haber sonreído para mis adentros, casi riéndome en el proceso. No permitía subir videos, pero las fotos eran más que suficientes para mí. Eran imágenes tipo verano de chica atrevida, si saben a lo que me refiero. También solicitaba la dirección de la persona, pero como ya mencioné, no estaba dispuesto a llegar tan lejos, así que solo incluí su ciudad natal, nuestra ciudad natal, algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. Después de haber completado la información, sin un segundo de vacilación, hice clic en enviar. Unos segundos después, apareció una pequeña ventana preguntando: ¿estás seguro? Santa no olvidará. Él revisa esa lista 2 veces, todos los nombres son definitivos. Con una sonrisa arrogante presioné sí, y eso fue todo. Perfecto, pensé. Luego fui redirigido a otra página que tomó unos minutos en cargar, pero cuando lo hizo simplemente decía: gracias por enviar la lista de los traviesos. Apreciamos mucho tu colaboración. Pensé que había logrado mi objetivo, que todo estaba subido y que la gente lo vería. Ella recibiría mensajes en sus redes sociales, y se sentiría humillada, y yo sentiría que había hecho lo correcto. Apagué mi computadora y borré todo correctamente, asegurándome de que no pudieran rastrearme ni implicarme en absoluto. A la mañana siguiente me desperté con la sonrisa más grande y perturbadora que he tenido en mi vida. Estaba tan satisfecho conmigo mismo. Mirando atrás, ahora me da asco. No podía esperar para ver los resultados de mi trabajo. Estaba emocionado de verla sufrir, de destrozarla y hacerla sentir tan inútil como ella me hizo sentir a mí. Pero para mi absoluta sorpresa y decepción, no pasó nada. Esperé y esperé, pero nada. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto enojados, ni publicaciones indignadas en redes sociales, nada en absoluto. Al principio pensé que quizás ella estaba tratando de ignorarlo, o que tal vez lo había reportado y le habían recomendado que no reaccionara a posibles trolls o acosadores. Después de todo, seguramente había funcionado, ¿verdad? Pero yo no tenía forma de comprobarlo. Ni siquiera podía encontrar el enlace nuevamente, aunque lo intentara. Cualquiera que haya navegado en la Deep Web o la Dark Web sabe que esto es cierto. Simplemente no está catalogado. Es un caos.
y yo solo lo encontré de casualidad en primer lugar. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Pasaron unos días más y para entonces mi emoción había desaparecido y me sentía abatido y molesto, porque claramente no había funcionado. Nadie podría estar tan tranquilo si hubiera dado resultado, y no podía pedirle a ella que lo revisara, porque eso solo me señalaría a mí directamente. Así que después de un tiempo, simplemente me di por vencido. En verdad el asunto ya me parecía agotador, y por triste que suene, de algún modo eso me hizo sentir mejor, como si me hubiera desahogado. Unos días después me desperté con un fuerte golpe en la puerta. El drama de mi relación anterior ya había salido completamente de mi mente en ese momento. Para dar un poco de contexto, vivo solo, y no recibo muchas visitas, así que estaba más molesto que curioso por ver quién estaba en la puerta. Pueden imaginarse mi sorpresa cuando la abrí, y me encontré con los rostros serios de 2 policías. Pensé para mí, esto es todo. Voy a ir a prisión, todos van a pensar que soy un tipo raro, lo cual supongo en verdad lo era en ese momento. Me pidieron entrar y por supuesto accedí. Dije adelante. Recuerdo haber pensado que simplemente me habían pedido entrar, así que técnicamente no estaba bajo arresto ni nada de eso. Supuse que lo mejor sería ver qué querían, pero lo que me preguntaron me dejó completamente sin aliento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Carla? Me quedé mudo. Por un segundo debo haber parecido la persona más culpable y sospechosa del mundo. Al darme cuenta de esto, rápidamente borré de mi rostro la expresión de sorpresa y miedo, y respondí con la mayor calma que pude reunir. Desde que terminamos hace aproximadamente 2 semanas. Esto era cierto, pero no me salvó de sus miradas de escrutinio e interrogación. ¿Dónde estabas la noche del...? Les dije la verdad. En casa. Me preguntaron si alguien podía confirmarlo y les respondí que no. Que vivo solo, pero que un colega suele dejarme en casa después del trabajo, como es rutina al finalizar cada turno, por lo que él podría confirmarlo, supongo. ¿A qué hora fue eso?, preguntaron. Les dije la verdad, alrededor de las 10:30. Les mencioné que las cámaras de seguridad en el trabajo podrían mostrarme saliendo aproximadamente a las 10:20, y que solo me toma unos 10 minutos llegar a mi casa. ¿Saliste de tu propiedad en algún momento después de regresar?, continuaron. No les mencioné que en la entrada de mi edificio hay una cámara que demostraría que estaba diciendo la verdad. Sus miradas, hasta entonces intensas y fijas en mis ojos, parecieron relajarse un poco. Entonces pensé en arriesgarme a preguntar de qué se trataba todo eso. Uno de los agentes respondió que, aunque no podía darme detalles sobre una investigación en curso, Carla había sido reportada como desaparecida. Su madre fue la última en verla, al salir de su casa para hacer algunas compras, pero nunca regresó. Los agentes se marcharon poco después y de hecho me agradecieron por mi tiempo. Revisaron las cámaras de seguridad y hablaron con mi jefe y colega, quienes confirmaron mi versión y demostraron que estaba diciendo la verdad. Los días se transformaron en semanas, y aún no había noticias. Parecía como si Carla se hubiera desvanecido en el aire. No podía creerlo. No puede ser por mi culpa, pensé. Quizás era posible que algún acosador hubiese encontrado su dirección después de que publiqué su información y las imágenes, pero seguramente solo se trataba de una coincidencia. Ese foro no podía ser real. Decía Santa's Naughty List, la lista de traviesos de Santa, algo que claramente no podía ser cierto. Cuanto más tiempo pasaba, peor me sentía. Sé que no era responsable físicamente, pero de una manera u otra, yo había causado esto, o al menos había puesto en marcha el curso de los acontecimientos. Me sentía culpable como si de verdad le hubiera hecho algo. Esta era la chica que una vez amé, la chica que aún amo, y fui yo quien hizo esto, quien causó esto. Ella y su madre tenían una relación distante desde hacía años. Intenté seguir con mi vida normalmente, pero fue difícil. No podía dormir ni comer. Sabía que lo merecía. Cada vez que sentía algo de compasión por mí mismo me estremecía. Comencé a beber para poder dormir. Cualquier cosa que pudiera adormecer el dolor. Cualquier cosa para borrar su rostro y los sonidos de sus gritos de mi mente. No podía acudir a la policía. ¿Cómo podría? Si confesaba, mi vida estaría prácticamente acabada. Por egoísta que suene, simplemente no creía que ayudaría en nada a encontrarla si lo hacía. Quizás solo estaba siendo un cobarde, pero me sentía inútil. Ella ya se había ido. Cada mañana esperaba una actualización,
Siempre llamaba a la estación de policía para obtener algún informe. Era una tortura, hasta que un día la encontraron. Pero como ya podrán imaginar, esta historia no tiene un final feliz. Finalmente la hallaron en una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad vecina. No podía creerlo. Sentí que mi garganta se cerraba hasta el punto de dificultarme la respiración cuando escuché la noticia. En mi cabeza rogaba y suplicaba a quien fuera o a lo que fuera. Tiene que ser un error, una confusión. No puede ser por mi culpa. Pero lamentablemente no había ninguna confusión. La habían encontrado dentro de una chimenea. Su cuerpo estaba en un saco de juguetes. No podía creerlo. Sentí que me enfermaba. Debe ser algún tipo de broma enferma, me repetía, pero era inútil intentar convencerme. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Carla había estado allí durante un tiempo, y se podía notar con solo mirarla. La identificaron porque dentro de una de sus cuencas oculares había un pequeño trozo de papel. Un pequeño trozo que decía, «Lista de malos, Carla. Deberías haberte portado bien». Me desmayé y colapsé donde estaba de pie, golpeándome la cabeza contra el suelo. Cuando recuperé la conciencia, esperaba y rezaba para que todo fuera solo una pesadilla. Pero, por supuesto, no lo era. Era real, todo era real. Soy despreciable. Nada jamás compensará la tortura que le causé a una chica que una vez amé y aprecié. Todo por mi propio ego. Por un sentido distorsionado de orgullo y autoestima. Ojalá pudiera deshacerlo todo. Carla, te mereces justicia. Mereces descansar en paz al menos. Quizás confesarle traería a ti y a tu familia algo de cierre. Quizás terminar con mi propia vida nos igualaría. Pero, sea cual sea la respuesta, soy demasiado cobarde para hacer cualquiera de las dos cosas. No volveré a la Deep Web. Esta experiencia me lo ha dejado claro. Algunas personas creen que la Deep Web es solo una broma, pero no lo es. Si tuvieras un poco de sensatez, sabrías que es suficientemente peligroso como para alejarte de ese lugar. Es un espacio que podría dejarte con cicatrices y con un miedo persistente de conectarte nuevamente a Internet. No debería estar al alcance de nadie. Lo sé porque soy un infiltrador digital, o al menos solía serlo. Siempre me han fascinado las computadoras. Desde los 9 años empecé a aprender. Incluso construí mi propio equipo y comencé a programar en mi adolescencia. Con el tiempo llegué a ser muy bueno en hackeo, tanto que incluso abrí un negocio secreto mientras estaba en la preparatoria. Era conocido como el recurso al que acudir si necesitabas ayuda con algún tipo de intervención digital. A veces, la gente venía a mí para recuperar sus cuentas de redes sociales que habían sido hackeadas, como sus canales en YouTube. Los primeros tiempos de YouTube no fueron nada fáciles. Las cuentas de usuarios se cerraban por errores, y los piratas informáticos atacaban a los creadores con problemas de derechos de autor. Cualquiera que se dedicara al hackeo sabía sobre la Deep Web, y entendía que debía conocer bien sus límites. Dicho de otro modo, tenías que saber exactamente lo que estabas haciendo. Era un mundo oscuro y retorcido, al que muy pocas personas se atrevían a asomarse. Desde la preparatoria, he tenido bastante familiaridad con la Deep Web, y he encontrado algunas cosas perturbadoras que harían que cualquiera sintiera terror con solo saber que existen. La mayoría de esas historias de miedo que escuchas en Internet sobre gente que se adentra demasiado en la Deep Web y encuentra algo horrible son reales. Drogas, armas, servicios de asesinos, importaciones ilegales, hackers a sueldo, pornografía ilegal, todo estaba allí. Aunque para encontrar las cosas más oscuras tenías que ir más lejos, no dejaban de estar presentes. Compré algunos productos en el mercado negro y gané una buena cantidad de dinero revendiendo algunos de esos artículos. Para entrar a la Deep Web no podías usar motores de búsqueda comunes como Google o Bing, debías usar Tor. Tor era como cualquier otro buscador, salvo que te permitía ocultar tu dirección IP cuando navegabas en la Deep Web. Sin embargo, para acceder a las zonas más oscuras era necesario saber lo que hacías. Redes VPN, servidores proxy, hackeo fantasma, cortafuegos, sitios de descarga anónimos. Todo era esencial para proteger tu IP. Si no usabas estos recursos, alguien podía descubrir tu IP sin que te dieras cuenta. En fin, la tarjeta gráfica de mi computadora dejó de funcionar y necesitaba urgentemente una nueva. Dado que las tarjetas gráficas eran muy caras, decidí buscar una en la Deep Web.
ya que conocía a algunos vendedores privados que podrían ofrecérmela a un precio menor. Después de encontrar una y pagarla, me decidí a explorar algunos sitios interesantes que la gente estaba creando. Había una página dedicada a discutir teorías de conspiración extrañas, desde aliens invadiendo la Tierra hasta que Donald Trump era, en secreto, un espía reptiliano. Es algo increíble, pero claro, uno puede inventar estas cosas. Una persona en el chat publicó un enlace resaltado en rojo y recomendó que lo revisáramos. Normalmente ignoraría algo como eso si no sé de qué se trata, pero esta vez, la curiosidad me venció y decidí darle una mirada. Planeaba cerrar la ventana al menor indicio de peligro. Hice clic y fui llevado a una página en blanco con dos archivos llamados Establo 1 y Establo 2. Al principio pensé que era un enlace roto, pero luego abrí uno de los archivos y fui dirigido a una página con un video en vivo y una caja de chat. Miré la pantalla. Al principio divertido más que asustado. El video mostraba una habitación blanca y luminosa con una única silla en el centro. De pronto, alguien apareció en pantalla, y la sala de chat se llenó de mensajes de emoción. Todos hablaban sobre lo genial que era estar de regreso, y cómo no podían esperar para ver lo que vendría. Lo que recuerdo más claramente de esa persona fue un tatuaje de dragón de color naranja en su brazo. Fue en ese momento cuando entendí lo que estaba sucediendo, e intenté mover el ratón hacia la gran X roja para cerrar la ventana, pero estaba congelado. Un script en el sitio bloqueaba cualquier intento de salir, y solo podía usar el teclado para interactuar en el chat, el cual aún funcionaba. Aunque podría haber encontrado una forma de salir hackeando, sabía que me tomaría mucho tiempo. Hiciera lo que hiciera, nada funcionaba. Incluso cuando trataba de apagar mi computadora, la pantalla seguía activa. La persona en pantalla, vestida completamente de negro y con una máscara espeluznante, hizo una aparición y dijo: «Bienvenidos al Palacio de Satán. A los miembros que regresan estamos muy contentos de verlos de nuevo, y a todos los nuevos, bienvenidos». No quería mirar, pero los sonidos de los cortes me impedían apartar la vista. Lleno de furia, escribí en el chat que todos eran unos enfermos y retorcidos, y que iba a denunciar aquello a las autoridades. En el mismo instante en que lo hice, mi pantalla se volvió negra y apareció una caja de chat. Lo que solo puedo suponer era el dueño del sitio escribió: «Denunciar esto solo será una sentencia de muerte para ti». Entré en pánico. Abrí la línea de comandos y activé mi protección de red para dificultar que rastrearan mi IP. Luego desconecté mi PC. Apagué la pantalla y me mantuve alejado de ella el resto de la noche. Una semana después, la situación se volvió crítica. Eran las 8 de la noche y estaba viendo una película cuando, de repente, escuché el sonido de cristales rompiéndose en la puerta de mi casa. Al menos 4 o 5 hombres vestidos de negro, con varios rollos de cinta adhesiva, irrumpieron y me obligaron a levantarme del sofá. Grité pidiendo ayuda tan fuerte como pude e intenté defenderme. Pero yo, siendo un hombre de 1,74 que pesa poco más de 55 kilos, no podía hacer mucho. Logré lanzar algunos golpes, pero solo empeoraron las cosas. Entonces noté un tatuaje de dragón en el brazo de uno de ellos y supe inmediatamente quiénes eran. Me habían encontrado y planeaban hacerme lo mismo que vi en aquella página. Sin embargo, mis piernas no estaban atadas y aproveché un momento para patear a uno de ellos y salir corriendo hacia la casa de un amigo. Afortunadamente no me persiguieron. Subieron de nuevo a la camioneta que estaba estacionada afuera y se marcharon rápidamente. Al final llegué a la casa de mi amigo y contactamos a la policía, pero nunca se supo nada de esas personas. Estoy eternamente agradecido de seguir con vida. La Deep Web fue y sigue siendo una puerta al infierno digital, y te aconsejo encarecidamente que no entres por ninguna razón. No comentes nada allí dentro, porque si das un paso en falso, podría ser el próximo objetivo, tal como me sucedió a mí. Esperaba una actualización y llamaba siempre a la estación de policía para conseguir algún informe. Esos archivos eran puro espanto. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que te hace cuestionar todo lo que creías cierto? Quizás fue algo relacionado con religión o política, o puede que alguien en quien confiabas hiciera algo que destrozara tu fe en esa persona. O tal vez alguien cercano resultó ser un auténtico monstruo. En mi segundo año de secundaria, mi papá comenzó lo que llamábamos el proyecto en nuestro sótano. Nunca especificó de qué trataba,
solo que era asunto suyo y que lo que pasara allí debía quedar estrictamente en secreto. Incluso había insonorizado las paredes. Aunque me parecía extraño que su trabajo requiriera tanto hermetismo, no dije nada. Mi vida social era sencilla. Tenía un pequeño grupo de amigos en la escuela, algunos de los cuales estaban fascinados con temas extraños y a veces bastante perturbadores. En general me desconectaba cuando empezaban a hablar de cosas raras, ya que no navegaba mucho en Internet. Lo poco que miraba eran resúmenes de la NFL o la NBA, y las redes sociales como Twitter o Facebook nunca me interesaron. Un día mi amigo Lucas mencionó un tema que nunca había considerado y que me atormentaría desde entonces, algo a lo que él llamaba la Deep Web. Lucas describió horrores de ese mundo oculto en Internet que despertaron mi curiosidad. ¿Era posible que existiera un lugar así de trastornado en la red? Lucas nos invitó a su casa el fin de semana para mostrarnos de qué estaba hablando. Aceptamos. El sábado llegó, y Lucas logró acceder a la Deep Web. En poco tiempo vimos que todo lo que nos había contado estaba allí a la vista, y era nauseabundo. Tras unos 20 minutos de desplazamiento, Lucas encontró un enlace a una transmisión en vivo sin título. Por curiosidad hizo clic en el enlace. La pantalla se puso negra y después de un momento, apareció un contador digital que retrocedía. Cuando llegó a 0, los números desaparecieron y la pantalla permaneció oscura unos 30 segundos. Se oyó una respiración pesada y áspera, y luego apareció un destello de luz, probablemente de una linterna, que iluminó a un hombre extraño con una máscara espantosa, un sombrero de copa, un traje y una capa. Sé que suena ficticio, pero esto realmente pasó. Cuando habló, su voz estaba distorsionada, supongo que para ocultar su identidad. Buenas noches, gracias a todos por unirse. Me pueden llamar Coleman y chicos, tenemos un espectáculo para ustedes esta noche. Unas cuantas víctimas indefensas. Al decir esto, el resto de la pantalla se iluminó. Vimos una pequeña habitación con paredes pintadas de rojo y dos mujeres atadas a la pared de fondo. Una era muy obesa y la otra estaba en buena forma. Coleman se acercó a la mujer obesa y le acarició la cara de una manera escalofriante. Vaya, eres bastante desagradable, ¿no? Las criaturas feas como tú no merecen estar aquí, pero las bonitas... Sí. Luego miró a la segunda mujer, la de mejor apariencia, y dijo, ¿verdad que no? Ella no respondió. Tengo algo especial para ti, cariño, pero primero voy a lidiar con esta fea. Empecé a sentirme inquieto, esperando que esto solo fuera una especie de acto extraño, pero con todo lo que habíamos visto en la Deep Web ya no estaba tan seguro. Coleman gritó pidiendo unas tijeras de jardinería, y un par de manos apareció en la cámara para entregarle las tijeras. Luego se acercó a la mujer y abrió las tijeras. Qué pena. Si solo fueras más atractiva, tal vez no tendría que hacer esto. Con esas palabras comenzó a hacer lo impensable. Lo único que se escuchaba eran gritos desgarradores. Mis amigos y yo nos quedamos en shock, y uno de ellos comenzó a vomitar. De repente el tipo sacó una motosierra. Sé que suena irreal, pero es lo que pasó. Me mareé en ese momento. Luego de recibir la motosierra la usó. La mujer obesa se desmayó por la conmoción, mientras la otra empezaba a sollozar de terror. Eventualmente Coleman apagó la motosierra, miró a la segunda mujer y pidió un látigo. El asistente invisible se lo entregó, y lo usó sobre ella hasta que cayó al suelo. Fue entonces cuando Lucas notó un cuadro de chat en el lateral de la pantalla. La mayoría de los mensajes mostraban satisfacción y alegría ante el horror. Indignado, Lucas escribió, ¿qué demonios les pasa? La policía se enterará de esto. Coleman se acercó a la cámara y respondió, oh, un tipo rudo, ¿eh? ¿Vas a llamar a la policía sobre mí, Lucas? Fue como si una tonelada de ladrillos cayera sobre nosotros. ¿De verdad ese hombre acababa de mencionar el nombre de mi amigo? De pronto apareció un cuadro con su nombre completo y dirección. Lucas quedó petrificado de miedo. Ya tengo toda la información que necesito sobre ti. Nos veremos pronto, dijo Coleman, y volvió a acercarse a la mujer. Lucas finalmente apagó la computadora y se hizo un ovillo, temblando incontrolablemente. El resto de nuestros amigos salió corriendo, pero yo decidí quedarme, aunque también estaba aterrorizado. Por suerte no pasó nada esa noche, pero Lucas no durmió ni un minuto. Pasó los días siguientes hecho un manojo de nervios, incapaz de concentrarse en clases y callado en el almuerzo, cuando normalmente era muy hablador. Pasaron varias semanas,
y Lucas comenzó a relajarse y a volver a ser el mismo. La situación con la Deep Web parecía haberse esfumado hasta que llegó un viernes por la noche. Estaba viendo las noticias de las 10 cuando salió un reporte de un homicidio masivo ocurrido a pocos kilómetros. Me quedé impactado y horrorizado al ver a un reportero frente a una casa que reconocí. Era la casa de Lucas. Su madre, su padre y sus 2 hermanos habían sido encontrados muertos, y Lucas estaba desaparecido. Me desperté en medio de la noche para ir al baño, y vi a mi padre en la cima de la escalera, con la ropa cubierta de tierra, lo cual me pareció extraño. Le pregunté por qué estaba despierto, y me dijo que estaba arreglando un aspersor roto. Suspiré pensando lo que sea, hice lo que tenía que hacer y volví a la cama. Al día siguiente, mi papá salió de compras, y sin razón aparente decidí bajar al sótano. Quería ver por qué tanto secreto. Llegué al final de las escaleras y comencé a revisar el sótano. Nada parecía fuera de lugar hasta que noté algo debajo de la escalera. Una puerta. Abrí la puerta y una luz se encendió automáticamente. Lo que vi me dejó helado. Era una pequeña habitación con paredes rojas y esposas en la esquina, unas tijeras de jardinería manchadas de sangre, una motosierra en la pared, un escritorio con una computadora y una cámara web. Y allí estaba la máscara. La misma máscara que llevaba el hombre que conocía como Coleman. Estaba de pie en la misma habitación donde ocurrió la horrible transmisión en vivo semanas antes. Escuché la voz de mi padre gritando desde arriba cuando notó que la puerta del sótano estaba abierta. Bajó maldiciendo, pero se detuvo en seco cuando me vio allí, sosteniendo la máscara. Nos miramos en un silencio incómodo por un largo rato. Mi padre fue arrestado poco después. Había insonorizado las paredes para que nadie escuchara los gritos en la casa. Mi amigo Lucas y las 2 mujeres de la transmisión en vivo estaban enterrados en nuestro patio trasero. Sus cuerpos, o lo que quedaba de ellos, estaban apilados unos sobre otros. Supongo que eso explicaba los trabajos nocturnos de jardinería de mi padre. ¿Por qué eligió el nombre Coleman en la Deep Web? Confesó haber asesinado a otro hombre en 1995. Cuyo nombre era David Coleman. Han pasado 5 años desde que descubrí la verdad sobre mi padre. No lo he visitado ni una vez en prisión. Eventualmente será ejecutado mediante inyección letal. Desearía poder decir que me entristece, pero no es así. Después de todo sigue siendo mi padre, pero lo que es. Ahora tengo la duda de si él me transmitió alguna maldición o semilla maligna. Temo que algún día pueda perder el control y convertirme en el mismo tipo de monstruo en que él se convirtió. Pero siempre me pregunto, ¿quién sostenía la cámara? No volveré a buscar en la Deep Web nunca más. Algunas personas creen que la Deep Web es una especie de mito o una broma, pero no lo es en lo absoluto. Es un lugar donde ningún fanfarrón de medio pelo debería atreverse a entrar. Es más, le diría a los hackers más curtidos, a cualquiera que conserve una pizca de brújula moral, que se mantenga lo más lejos posible de ese sitio, ya que es un rincón que puede marcarte y dejarte aterrorizado de seguir las huellas virtuales dejadas por la sombra de otro. Lo sé porque fui un hacker. Al menos lo fui en algún momento. Empecé a usar computadoras desde que tenía 12 años. Siempre me atrajo la idea de ser un justiciero cibernético, decidido a descubrir nuevos territorios inexplorados en el mundo digital. Me volví bastante hábil manejando trozos de software aquí y allá, y hasta llegué al punto en que la lentitud de Internet por conexión de marcación ya no me molestaba tanto. Cuando entiendes qué procesos necesitas tener activos y cuáles puedes desactivar para mejorar la velocidad de tu computadora, el avance se nota. Dicho de otro modo, para cuando tenía 20 años, podía llamarme hacker con seguridad y confianza. En cuanto a habilidades de hackeo, podía medirme con los mejores y había ganado algo de reputación en la red. De hecho, fui uno de los pocos miles que lograron descubrir la fórmula para modificar la barra de búsqueda de Google y profundizar en los directorios para obtener lo que queríamos. A eso lo llamábamos nuestro ataque personal, por haber adquirido los derechos de YouTube y castigar a los creadores de contenido con reclamos de derechos de autor indiscriminadamente. Los primeros años de YouTube no eran precisamente un espectáculo agradable. Mi canal fue cerrado varias veces por la compra de YouTube por parte de Google. Pero eso no viene al caso. Solo les estoy dando un poco de contexto, sobre todo para los internautas más jóvenes que andan por ahí. Cualquiera que fuera hacker sabía sobre la Deep Web. En esencia,
Tenía el mismo propósito que muchos suponen hoy en día: drogas, armas, mercancías de importación ilegal. En fin, si lo buscabas, lo encontrabas ahí. La Deep Web era y sigue siendo una entrada a lo que se conoce como el mercado negro mundial. En ese tiempo compré algunos productos de importación y adquirí una cantidad respetable de sustancias. Fue a mediados del primer semestre de mi segundo año en la universidad, mi etapa de estar drogado casi constantemente. Así que era cliente frecuente del mercado negro digital. Muchos de mis amigos venían a mí para conseguir lo que necesitaban, y siempre podía ofrecerles una buena oferta, aprovechando mis contactos con vendedores en la red. Para acceder a la Deep Web, no había navegadores comunes disponibles, al menos no en ese entonces. Para adentrarte en la parte oscura de la web, tenías que saber bien lo que hacías: hackeo fantasma, proxies, directorios principales, puertas traseras, encriptadores, sitios de volcado. Todos estos términos eran conocidos por los hackers de entonces, cuando Java no era tan común en los navegadores como lo es hoy. En esos días, a menudo se le conocía como la Darknet. No sé cuándo pasó a llamarse Deep Web y, siendo sincero, no me importa. Nunca volveré. Acababa de recibir nuevos componentes para mi computadora. El viejo monitor CRT que usaba finalmente dejó de funcionar, así que después de pedir un monitor más reciente y un poco más de memoria RAM, estaba listo para comenzar. Mi plan era negociar una mejor tarjeta de sonido cuando pudiera permitírmelo con uno de los vendedores que conocía en la Darknet. Me estaba preparando para echar un vistazo a la red cuando noté una alerta de un amigo, diciendo que había encontrado algo interesante: una serie de cajas negras que, al abrirse, te llevaban a otro directorio. Era como un túnel, pero más extenso. Conociendo mi curiosidad, me pasó la información, sabiendo que yo seguiría la pista. Era uno de los pocos hackers exploradores en mi grupo, alguien que tomaba caminos desconocidos, abriendo puertas solo para ver a dónde llevaban. La mayoría de las veces encontrabas un tesoro de información o llegabas a un callejón sin salida. Mi amigo no omitió detalles al explicar su punto de partida, los caminos que había seguido, la frecuencia con la que cambiaba su dirección IP cada 30 o 45 segundos, los protocolos que usaba para cubrir sus huellas, el nivel de cifrado que encontraba en cada caja, y cuánto tiempo le tomaba llegar a la siguiente. Había descubierto 7 cajas, y en la séptima se había quedado bloqueado. Desafío aceptado. Rápidamente revisé los datos mientras iniciaba mis hackeos fantasma y los encriptadores de IP que necesitaba para avanzar con seguridad. Gracias al nuevo cifrado que había creado, podía conectarme a una dirección IP existente por 30 segundos antes de saltar a otra, haciendo parecer que desaparecía. Esto era excelente en teoría, pero forzaba mis movimientos a ser lentos en mi pequeña computadora Inspiron. En 10 minutos ya estaba listo para comenzar. Tal como me había indicado, seguí sus rutas y activé mis cifrados para mantenerme seguro, pasando de un directorio principal a otro. No tardé en encontrar la primera caja negra, solo un cifrado básico que rompí en poco tiempo. Dentro había un directorio con 4 subdirectorios. Sabía que mi amigo había tomado el segundo enlace, pero mi curiosidad me llevó a elegir el primero. En 3 minutos me di cuenta de que era un callejón sin salida, así que retrocedí y regresé al directorio principal, decidiendo no desviarme del camino inicial. En unos 30 minutos, había pasado las 6 cajas negras y llegué a la séptima, notando que el cifrado en esa caja en particular era extremadamente diferente. Todo hacker, por muy habilidoso que sea, siempre deja un rastro de información detrás. Solo tienes que saber qué buscar. Sabía que mi amigo había estado ahí y que había quedado atrapado. Esta era una traba singular, y entendí que me llevaría un tiempo romperla. Era una noche de jueves. Había terminado mi trabajo temprano por una vez, y no me llamaron para trabajar, así que tenía tiempo libre. La caja era una trampa engañosa. Nunca había encontrado algo tan tedioso de romper en toda mi vida. Era más irritante que un desafío real. Un tirón aquí, un empujón allá, deslizándome entre códigos en un intento de descubrir qué contenía toda esa información. Pero no podía darme el lujo de detenerme, porque en el instante en que me distraía para revisar en qué estaba nadando, el cifrado me expulsaba de la caja y tenía que empezar de nuevo. Después de otros 45 minutos, finalmente la rompí, y me sentí en la cima del mundo.
Pero el único problema era que estaba en otro directorio nuevamente. Esta vez solo había un hipervínculo de redireccionamiento, etiquetado como WTTMH. Estaba tan emocionado por haber roto ese cifrado, que ni siquiera me detuve a pensar en el significado de esas letras. Como un completo novato, simplemente hice clic en el enlace, dejándome llevar. Mi hackeo fantasma estaba activo, así que no temía ser rastreado. Actuó redirigiéndome a otro sitio, el cual tardó un poco más en cargar, posiblemente porque mi hackeo fantasma estaba filtrando y tunelizando cualquier cosa que pudiera haberme delatado en el radar de alguien. Entrada que realmente no tenía ningún derecho a usar, pero lo hice de todos modos. Cuando te adentras en la Darknet, solo entras por la puerta trasera si crees que eres invencible o que no te atraparán. O, claro, si eres el administrador del sitio. Aproximadamente 5 minutos después, la página web terminó de cargarse. Una música de carnaval espeluznante sonaba suavemente en el fondo, apenas perceptible incluso con auriculares. Tuve que concentrarme bastante para notar el sonido. En la ventana, en letras grandes y negritas, podía leerse: «Bienvenido a la casa de los monos». Me sentí intrigado de inmediato. Siendo un gran fanático de Kurt Vonnegut, reconocí el título de inmediato. Pero para cualquiera que haya leído su colección de historias cortas, se podría suponer que estaba a punto de entrar a un lugar lleno de personajes rebeldes, predicando desde sus tarimas como si fueran Harrison Bergeron. Ojalá ese hubiera sido el caso. Ojalá. Ahora que lo pienso, eso habría sido 1000 veces mejor. Una ventana apareció en la esquina inferior derecha del navegador. Era un cuadro de chat con un mensaje de bienvenida. Nunca olvidaré cómo mi corazón casi se detuvo al ver esa caja gris. Decía: «Bienvenido a la casa de los monos, el hogar de todos los escalofríos y emociones que puedas imaginar, y algunos incluso más allá de tus sueños más osados. ¿Te gustaría un tour guiado?». A pesar de mi interés, no quería pasar demasiado tiempo en ese lugar. Probablemente el anfitrión estaba monitoreando la actividad en el sitio y revisando cada paso que alguien daba. Demonios, el dueño del sitio podría haber sido quien enviara ese mensaje automatizado. Escribí: «No, gracias». La respuesta fue rápida: «Si insistes, ya conoces el camino en la casa de los monos. No creo haberte visto por aquí antes. ¿Fuiste referido por un amigo?». No podía creer que acababa de mentir, pero el pánico se apoderó de mí. Algo me decía que no estaba hablando con un bot, sino con una persona real. Sabía que estaba mucho más profundo en la Darknet de lo que solía andar. Podrían destrozarme vivo si les daba algún motivo para desconfiar de mí. La respuesta llegó: «Oh, ¿te refieres al evento de esta noche? Hemos entregado pases de invitado a todos nuestros miembros VIP para que pudieran invitar a amigos al evento especial de esta noche». ¿Evento? ¿Qué demonios? Decidí seguir el juego para no delatarme. Evidentemente había encontrado un sitio exclusivo para miembros, y yo había entrado por la puerta trasera, como si fuera el dueño del lugar. «Sí, eso es. Lo siento, pero no estoy familiarizado con el sitio y no veo ninguna guía que me indique hacia dónde ir», respondí. «Bueno, no podrías ver nada de eso con un pase de invitado de todas formas. La casa de los monos es solo para miembros, y la única manera de entrar es mediante un pase o una invitación formal. Eso explica por qué no reconocí tu dirección IP». Mi corazón se hundió en el estómago. Podían ver mi dirección IP, lo que significaba que si no apagaba mi programa de camuflaje, notarían cómo mi IP cambiaba ante sus ojos. Con pánico abrí mi ventana de comandos y detuve mi Ghost para que no cambiara la IP a la de otra persona. Miré mi dirección IP estática. Ahora aparecía como si estuviera en Turquía. Ya veo. Bueno, el evento comenzará pronto. Solo sigue este enlace cuando estés listo. El chat es gratuito, pero la calidad de imagen se reducirá a resolución estándar, ya que eres un invitado. La HD es solo para miembros, ¿entendido? «Entiendo», respondí. «Perfecto. Como se indicó antes, solo haz clic en el enlace que te proporcioné y te llevará directamente al lugar del evento. Gracias por venir y disfruta del espectáculo». La ventana desapareció de mi pantalla, y lo único que pude hacer fue quedarme mirando el sitio web, mientras la música de carnaval oscuro continuaba sonando suavemente en el fondo. Un anuncio parpadeaba en la parte superior de mi pantalla, avisando que el evento empezaría en solo unos minutos. Sospechaba que aún me vigilaban. Hice clic en el enlace y fui redirigido a otra página, donde se desplegaba una gráfica de un escenario con cortinas de terciopelo rojo, sonidos ambientales
como los de un teatro. Murmullos apagados de la audiencia, el crujido de programas e incluso una ocasional tos podían escucharse. Estaba impresionado. Definitivamente se habían esforzado mucho en lo que fuera que estaban preparando. Cuando faltaban unos 10 minutos para el inicio, apareció otra ventana en mi pantalla, esta vez más grande que la primera. Diferentes nombres de usuario comenzaron a aparecer mientras la gente ingresaba a la sala. Era claramente un chat grupal que nos permitiría comunicarnos mientras comenzaba el espectáculo. Algunas personas empezaron a saludarse como si fueran viejos amigos, hablando de relajarse y compartir una cerveza. Todavía no había elegido un nombre de usuario, así que permanecí con el predeterminado, Anónimo 10235, o el número que fuera. De pronto, un suave sonido de notificación resonó, y vimos cómo las cortinas animadas se abrían. Detrás de ellas apareció una pantalla de video, probablemente conectada a una transmisión en vivo. La cámara estaba apagada y la transmisión fuera de línea, según indicaba en la esquina superior derecha de la ventana. El entusiasmo era palpable en el chat. Todos discutían sobre qué trataría el evento. Debía haber alguna regla tácita de no hablar en detalle sobre lo que se había mostrado en eventos anteriores, ya que nadie daba pistas ni comentaba abiertamente. Era absurdo. Me encontraba nervioso sin haber visto nada aún. Esa debería haber sido mi primera señal de que necesitaba salir de ahí, pero aún no había dicho nada. Alguien notó que tampoco me había comunicado. «Hey, ¿creen que el anónimo se fue?» Me quedé mirando la pantalla atónito. «Oye, anónimo», saludó alguien. Mis dedos temblaron. Una lluvia de mensajes llenó el chat, la mayoría de los usuarios contando los segundos mientras el tiempo avanzaba. Un temporizador apareció sobre la ventana de video, y cuando llegó a 30 segundos, los números pasaron de blanco a rosa, luego a un tono rojo que se oscurecía a medida que se acercaba a 0. Cuando finalmente llegó a 1, el 0 se tornó rojo sangre y luego desapareció, dando paso a una pantalla con estática. El espectáculo estaba a punto de comenzar. De pronto, una persona con una máscara apareció en la pantalla. La máscara era de un blanco porcelana, con un par de ojos pintados de azul y una torcida sonrisa negra que se extendía por la parte inferior. Su cabello desordenado sobresalía por los bordes de la máscara, el resto cubierto por un sombrero de copa de seda. Iba vestido con elegancia. Un traje de 3 piezas en tonos rojo y negro profundos, con una capa colgando de uno de sus hombros. En su mano sostenía un largo bastón negro con un cráneo plateado en la punta. «Buenas noches, damas y caballeros», la voz resonó. «Para todos los miembros que regresan es un placer verlos de nuevo. A los recién llegados les doy la bienvenida a la Casa de los Monos. Soy su anfitrión, Hans Twilight, el líder de este humilde y pequeño carnaval». No pude evitar soltar una risa nerviosa, sintiendo cómo parte de mi ansiedad comenzaba a desvanecerse. ¿En qué demonios me había metido? Me había preocupado tanto por algo que parecía un fenómeno de circo. Una música animada resonaba en el fondo del video, y me recosté en la silla, regañándome en silencio por haberme alterado tanto. «Tenemos un espectáculo muy especial reservado para ustedes esta noche», dijo Hans. «¿Están listos para que comience?» El chat se llenó enseguida de respuestas afirmativas. Hans parecía mirar a su derecha donde estaba la ventana, y soltó una risa mientras hacía girar el bastón entre sus manos enfundadas en cuero. Se inclinó un poco hacia la cámara, ladeando la cabeza. «Muy bien, que comience el espectáculo». Retrocedió señalando con el bastón hacia un área oscura detrás de él. Al encenderse una luz, vi a un hombre amarrado a una mesa, con una máscara de elefante. Luchaba contra las correas de cuero que lo sujetaban, y en ese momento una sierra eléctrica cobró vida cerca de sus tobillos. Se escuchaban aplausos en el video, que imaginé sería una pista de audio. Mientras tanto, el chat enloquecía de emoción, y yo sentí que mi corazón caía en picada. La realidad de lo que estaba pasando me golpeó de inmediato. Me cubrí la boca con las manos. Para comenzar esta noche tenemos a Ringo, damas y caballeros. Todos votaron la semana pasada y realizamos una pequeña competencia para determinar quién sería el verdugo ganador de esta semana. Triximir 571, eres la ganadora y puedes elegir cómo terminarán nuestras 3 atracciones. Hans sonreía. Tu propuesta de muerte por sierra eléctrica fue lo que te hizo ganar. Aquí está.
Observé mientras el usuario con ese nombre de pantalla escribía sus gritos de alegría, y todos los demás en el chat la felicitaban. A nadie le importaban los gritos ahogados del hombre atado frente a la sierra. ¿Qué demonios le pasaba a esta gente? Allí, en mi asiento, veía a Triximir escribir más instrucciones en el chat. Traté de decirme que todo esto no era real, que no podía ser real. Pero cuando escribió que deseaba que el hombre fuera empujado lentamente hacia la sierra, entendí que, lamentablemente, todo era real. 2 hombres soltaron las correas del hombre elefante, quien inmediatamente comenzó a forcejear. Pero sus captores eran mucho más fuertes. Cada uno le sujetó firmemente una muñeca y un tobillo, separándole las piernas mientras sostenían sus brazos estirados hacia arriba. El sonido de la sierra cortando carne humana no es muy diferente al de un carnicero cortando un trozo de carne. El zumbido aumentó en cuanto hizo contacto, y las salpicaduras de sangre me hicieron apartar la vista y cubrirme la boca. Los gritos del hombre elefante se tornaron en chillidos agudos, y si no hubiera temido vomitar, habría usado ambas manos para taparme los oídos. Cerré los ojos. No pude mirar. Simplemente no pude. Pero el sonido de la carne siendo cortada, los crujidos de los huesos, las salpicaduras de sangre mezcladas con sus gritos horribles, quedaron grabados en mi mente. Ignoré a esos malditos enfermos en el chat, porque claramente todos estaban excitados con la situación. En mis años moviéndome en la Darknet, había oído rumores de cosas como esta: espectáculos retorcidos, con personas dispuestas a pagar cuotas mensuales por ver a otros siendo torturados y asesinados. Eran homicidios en directo, y la peor parte era que el público quería más. Pagaban por ver cómo personas eran asesinadas y luego desechadas sin ningún remordimiento. Pareció durar una eternidad, pero finalmente el lugar quedó en silencio. La pista de aplausos de la audiencia volvió a sonar, acompañada por la música de carnaval oscuro. No fue hasta que abrí los ojos y miré mi pantalla que me di cuenta de que había estado llorando. En mis 20 años de vida, nunca había experimentado algo tan malvadamente retorcido. Era una persona que solía creer en la bondad de los demás, en que todos merecían una segunda oportunidad. Pero estos tipos, todos ellos debían ser arrojados a una zona de desechos nucleares y quedarse ahí. No había forma de enfrentarme a ellos, ni siquiera podía amenazar con llamar a la policía. Eso no sería nada para alguien del equipo de esa gente, o para el mismo anfitrión del sitio, que solo tendría que mirar mi IP estática y ver que en realidad estaba usando la de otra persona. Sin poder escapar, ellos podrían rastrear mi dirección IP y probablemente cazarme. Traté de cerrar el navegador para salir de esa pesadilla, pero no se cerraba ni siquiera al intentar forzarlo desde el administrador de tareas. Habían implementado algún tipo de criptografía en el sitio que impedía que cualquiera pudiera cerrar el navegador. Estábamos atrapados. Yo estaba atrapado. Bueno, eso fue definitivamente colorido. Es momento de que Bridget salga. La siguiente víctima fue llevada. Era una mujer joven con una máscara de tigre, sentada en una bañera con patas llena de agua. Una batería activa y unos cables de arranque estaban sobre una mesa cercana. No. Ya no me importaba más. No podía ver un segundo más de esto. Activé mi línea de comandos. Iba a desactivar los scripts uno por uno si era necesario. Solo necesitaba abrir un hueco lo suficientemente grande como para poder escapar, y que se cerrara tras de mí. Asumí que era el único intentando salir, así que desactivar algunos scripts aquí y allá no debería llamar la atención no deseada. En el mismo segundo en que desactivé un script, una ventana de chat separada apareció en mi pantalla. He estado esperando que hicieras tu movimiento. Mi boca se secó casi al instante. Mis manos se congelaron sobre el teclado. Number no podían haber notado eso. Era solo un código básico e insignificante, uno que no habría afectado ninguno de los scripts activos en la página. Decidí hacerme el tonto. ¿De qué estás hablando?, escribí. ¿Crees que no reconozco a un maldito hacker fantasma cuando lo veo? Había sido un descuido. Lo sabía. Nunca debí dejar que mi curiosidad me venciera. Te daré algo de crédito. Sé que no estás en Turquía, pero estás haciendo un jodidamente buen trabajo desviándome de tu verdadera ubicación. Ahora estaba aterrorizado. Jodidamente aterrorizado. Esta persona estaba intentando romper el único escudo de protección que tenía en este lugar. Si hubiera sabido que esto sucedería, no me habría molestado en hacer estática mi IP en primer lugar.
Mi secuencia de desvío solo sería efectiva un tiempo antes de perder su efecto y ser descubierto. Esta era la primera vez que me encontraba con otro hacker con intenciones abiertamente maliciosas contra mí. No sabía qué esperar o qué sucedería si me atrapaban, pero ya no me importaba. Sin pensarlo, alcancé el cable de alimentación detrás de mi equipo y lo desconecté. La pantalla se oscureció y la música de carnaval se detuvo. Sin perder tiempo, saqué mis herramientas y comencé a desmontar la torre, prácticamente arrancando las piezas de la máquina, antes de lanzar las memorias y otros componentes al fregadero del baño y sumergirlos en agua. Regresé a mi habitación, agarré varios imanes del refrigerador y los pasé sobre todo lo que había estado dentro de mi computadora. Mi compañera de cuarto entró justo cuando despojaba la carcasa de mi equipo hasta el mínimo. Y cuando me preguntó qué estaba haciendo, le dije que era mejor que no preguntara. Es seguro decir que destrocé mi máquina hasta que no quedó nada. También es seguro decir que, durante los siguientes 6 meses, no me acerqué a una computadora que no fuera de la universidad y fuera de mi correo electrónico escolar. Borré todos mis correos y cuentas anteriores, incluso aquellos de la secundaria. Hice lo posible por borrar mi existencia del mundo digital y dejé de ser hacker por completo. No le informé a mis contactos que me iba. Tal vez era mejor para ellos no saberlo. Nunca le dije a mi amigo que logré pasar esa última caja negra, y aún no lo he hecho. Incluso después de todos estos años, no sé si ese lugar sigue activo, o si después de 8 años, quien estaba a cargo finalmente se aburrió y lo dejó todo. Para decir la verdad, no quiero saberlo. Tampoco quiero volver a ver jamás un mensaje dirigido a mí que diga, «Bienvenido a la casa de los monos». «Oh, mamá, ¿podrías prepararme un plato con un poco del pastel de carne que sobró? Mamá, ¿me escuchas? ¿Te gustan las largas caminatas hasta la nevera? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírme? Llevo mucho tiempo aquí. No he comido ni bebido en un largo rato. Oh, Dios mío, creo que está aquí y va a matarme. Mamá, papá, si llegan a ver esto, por favor sepan que los amo. Díganle a Mónica y a Julián que también los amo». Me desperté de esas imágenes horribles que veo en mis sueños lúcidos. Son recurrentes casi todos los días, y en ellos siempre aparece la misma chica, pidiendo ayuda. Desde entonces empecé a tomar medicamentos recetados por mi doctor, pero no creo que ninguna dosis sea capaz de aliviar el trauma. Solía estudiar a tiempo completo, pero lo dejé. Mis horarios de trabajo y mi vida personal se volvieron demasiado abrumadores. La falta de sueño y las horas incontables en Internet comenzaron a apoderarse de mi vida. Últimamente empecé a mezclar cerveza con pastillas de dormir de venta libre justo antes de irme a la cama, ya que me ayudaba a quedar inconsciente hasta mi siguiente turno laboral. Además, mi tiempo se dividía casi exclusivamente entre el sueño y el trabajo. De a poco desarrollé una obsesión con la Deep Web, después de la desaparición de una compañera de clases, Isa. Su caso quedó sin resolver, a pesar de los testimonios y pruebas que se presentaron a la policía. Se decía que había sido secuestrada y traficada en la Dark Web, pero eso ni siquiera es lo peor. Una noche llegué a casa después del trabajo y encontré una fotografía perturbadora en el buzón. La imagen se llamaba La muñeca número 21, y era una foto de Isa, excepto que no tenía ni brazos ni piernas. Desde entonces comencé a indagar cada vez más en la Deep Web y hasta logré convencer a un colega de la escuela, Alex, para que se involucrara también. Si soy honesto, no veía a Alex tanto como un amigo, sino más como un compañero en esto de la tecnología. No puedo decir que ser cercano a un gurú de Internet como él fuera algo malo, pero al final del día todo era solo apariencia. Mis sospechas sobre la posible participación de Alex en la desaparición de Isa habían crecido mucho desde nuestra última llamada. Todo empezó como una charla casual, compartiendo teorías de conspiración en Internet, y luego él me mostró algunas imágenes de la Dark Web. «Hey Tomás, ¿quieres ver algo impresionante?» «No estoy de humor para eso ahora, amigo. Vamos, deja de ser cobarde. No quiero terminar en una caja de leche como Isa. Eso no tiene gracia». Su risa desagradable hacía que su cara pareciera una caricatura inquietante, como si estuviera en una película, pero con un aire aterrador. No pude evitar abordar el tema que estaba en el aire, así que le dije, «Oye, amigo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué quieres? Por casualidad, ¿sabes dónde está Isa? ¿Sabes qué le pasó? ¿Por qué demonios preguntas eso? Deja que descanse en paz».
Ella no está muerta, ¿recuerdas? Yo fui quien encontró la foto de la muñeca número 21 en el buzón. ¿Te refieres a fotos como estas? ¿De dónde sacaste esas, amigo? ¿De dónde crees, idiota? Mi persistencia no permitió que Alex se librara tan fácilmente, así que seguí insistiendo. Por favor, ayúdame a encontrar a Isa. Unos segundos después, Alex envió un mensaje que decía, haz clic aquí, seguido de un enlace. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Supuse de inmediato que tenía algo que ver con Isa. Moví lentamente el cursor hacia la URL, cuando Alex dijo, haz clic en el enlace ahora mismo. ¿Cuál es tu maldito problema? Apúrate y haz clic en el enlace ya. Estaba realmente confundido y dudaba en hacer clic en el enlace, pero él insistía. Haz clic en el enlace o si no, ¿qué me estás enviando? Si no haces clic en el enlace ahora todo se acaba. Deja de asustarme. Haz clic en el maldito enlace. No sabía si me estaba haciendo una broma, pero estaba consciente de que Alex podría hackear mi computadora en cualquier momento. Una vez más moví el cursor hacia el enlace cuando él empezó a inundar el chat con la misma URL, como si su teclado estuviera atascado. Sentí una sensación de claustrofobia mientras, sin darme cuenta, abrí la URL y vi una cara de meme con las palabras «Te engañé» escritas encima. Desafortunadamente, esa no sería la última interacción que tendría con Alex. Una noche, él me invitó a su casa para una de nuestras sesiones habituales de navegación en la red. Vimos más de una docena de películas snuff que él tenía en su computadora. Mientras bebíamos, observé cómo sus ojos se iban hacia atrás hasta que se desmayó en su silla. Afortunadamente, mis pastillas para dormir de venta libre fueron útiles para la ocasión. Empecé a revisar frenéticamente sus archivos, tratando de encontrar algo relacionado con la muñeca número 21, o mejor dicho, con Isa. Fue entonces cuando encontré entre 20 y 30 carpetas tituladas Muñeca número, junto con un número. Seleccioné un video al azar de una de las carpetas y presencié una de las escenas más perturbadoras que jamás haya visto. Era un video de una mujer balanceándose en un columpio, pero sin brazos ni piernas, tal como Isa. La escena era inhumana. No podía entender cómo alguien podía disfrutar infligiendo tanto daño. Entonces, abrí la carpeta de la muñeca número 21 y vi cientos de archivos de video de Isa y ese hombre con la máscara de cerdo. Nunca olvidaré la agonía que le hizo pasar a esa pobre chica. Mis piernas temblaban y mi corazón latía desbocado. Estaba claro que acababa de toparme con algo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás imaginé. Esa noche no pude dormir. No sabía si alguna vez podría superar el horror de lo que vi.